Bueno, yo empecé la lucha como más o menos como en 1957. Empecé con los primos míos que eran del segundo frente y del directorio. Y me fui para La Habana cuando yo tenía 16 años. Y me fui porque un primo mío, que fue comandante del directorio, Osuardo, me dijo, ¿qué haces aquí en la finca? Yo me había ido de ya, yo no quise estudiar, yo llegué a sexto grado nada más. Y mi abuelo, que en paz descanse, me dijo, si no quieres estudiar, pues vas a tener que ir a trabajar. Pero no me mandó a guatequear caña ni nada de eso, lo que hacían ni a cortar caña. Me mandó con los camiones para que habían camiones en la finca y entonces me dieron un camión, ¿ok? Y en ese camión empecé a trabajar hasta que el primo mío fue el que me invitó a ir para La Habana. Y me dijo, mira, vamos para La Habana. Yo tengo una casa de pintura allá y tú puedes, y allá puedes trabajar conmigo. Me dijo también que podía vivir en su casa, pues era primo hermano. Y así lo hicimos. Me fui para La Habana y cuando llegué a La Habana empecé a conocer a la gente del 26 de julio, a la gente del directorio, al segundo frente y empecé a conocer y empecé a involucrarme dentro de ese personaje. Y ahí como fue un fin de semana, el primo mío me llevó al colegio de arquitectos y conocí a Cesario Fernández, un arquitecto que era coordinador del 26 de julio y Cesario cuando me vio me dijo, oye grande, tú estás bueno para poner bombas. Y yo le contesté, yo no vine aquí a poner bombas. Dice, no, yo te lo digo por si hace falta. Yo tenía 16 y entonces 16 años, imagínate tú. Lo que cambiaba por la estatura mía y eso pensaba que yo era mayor, tú sabes. Y bueno, fui en ese tiempo, estuve ahí hasta que el primo mío se tuvo que ir, se fue para Escambray y entonces yo me quedé en La Habana, yo me quedé solo en La Habana. Y el otro primo mío ya, Osiel, ya estaba en el Escambray con Eloy Gutiérrez Menoyo. Y entonces, bueno, yo me quedé hasta que llegó el tiempo de la revolución y después por las cosas más o menos que habíamos hecho contra el gobierno de Batista, a mí nos fuimos a las Firestone. Nos llamó Trasanco, a Posada Carriles, a Luis y a mí y tres más, que estaban los comunistas, que ahí iba a haber una, querían que había en la Unión, querían los comunistas coger el mando dentro de la Firestone. Y estuvimos ahí un mes. Al mes, pues, el Ramón Padilla lo había nombrado coordinador de prisiones en Cuba y me dijo, Reynold, te voy a nombrar en Cárdenas. Yo tenía 18 ya cuando eso. Te voy a nombrar en Cárdenas. Y entonces, primer teniente, director de la prisión de Cárdenas. Y entonces era un muchacho yo joven, aquel tiempo estaba todavía las escuelas privadas. Y yo me paraba ahí a ver la muchachita de la escuela y amistad con ella hasta que me hice novio de Zenaida y la primera señora mía y entonces pues me hice novio de ella y, y entonces después de eso viene ya entonces la Agencia Central de Inteligencia mandó a comunicarse conmigo para que si yo estaba en disposición de cuando fuera la invasión, que fuera la invasión de Girón, pues entonces yo estaría de acuerdo que íbamos a poner la comandancia, iba a ser en esa cárcel de Cárdenas. Eso era una cárcel de presos común, como se le llama, es una cárcel de cabecera, la provincial es en Matanza, pero eso era para presos comunes, eso no era para presos políticos. Y entonces, pues, estaba yo ahí en esa posición, estaba el ejército, la milicia y la policía. Y entonces se leía el lugar
que nos servía para cuando se cogieran toda esta gente prisioneros, los que eran comunistas, por supuesto, que es lo que íbamos a hacer nosotros. Teníamos fichado a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que el teniente Cabrera me manda a pedir capacidad para 400 personas con un sargento, y yo le mando a decir que no había capacidad, y lo que había en pizarra eran 88 presos, y yo le contesto que no hay capacidad para 400 personas. Y entonces me dice, le hace así, llama al cuartel, llama a la milicia, y vienen como 10 a cogerme preso, porque dice que yo estaba en estado de rebeldía, porque no quise cooperar en el momento que estaban atacando a Cuba y que estaba la invasión en Girón, y que yo me negué a buscar el lugar que supuestamente iban a coger para eso. Y entonces, bueno, cuando llegaron a la puerta, hay un policía en la retén adelante, me dice, oiga, teniente, ahí viene la policía, la milicia y el ejército. Eran como 10 personas, eran como 10. Y el teniente Cabrera era el padre del ayudante de Camilo Cienfuegos, de Cabrerita. Entonces, Cabrerita le decían cariñosamente porque era una persona bajita y lo trataban de esa forma. Era el ayudante, fue ayudante de Camilo, y él nombró al padre ahí en Cárdenas. Entonces, cuando llegan, estaba la oficina tipo que las vamparas tú las empujabas y abrían. Cuando llegaron, abrieron. Me dice, lo primero que me dice el teniente Cabrera, era un viejo basura, por supuesto, tenía 56 años. Para mí, que tenía 18, puede ser un viejo, ¿no? Entonces, cuando vas así, me dice, dame la pistola. Y yo tenía una Comando 45, que la tuve siempre en contra de Batista, la tenía desde La Habana, y le hago así, y la saco, y se la doy así por el cañón. Y me dice, así no se entrega un arma. Digo, no sé entregarle de otra forma. Y esa es la historia de la pistola, que hay que cogerla conmigo por el cañón. No es la anécdota, es de verdad, no es de mentira. Entonces, pues ahí me llevaron para la comandancia, me llevaron para la estación de policía primero, me metieron en el calabozo, me pasé el día ese allí metido en el calabozo, estamos hablando ya del 18 por la tarde, y entonces de ahí por la noche me trasladaron para la comandancia de Jovellanos. En la comandancia de Jovellanos me tuvieron ahí todo el proceso ese de los primeros días de Girón. Ese proceso me lo pasé ahí, que yo calculé más o menos, porque cuando tú estás en un calabozo, tú no tienes noción del tiempo momentáneamente, ya después te adaptas. Pero momentáneamente yo no estaba, si llevaba una semana, 2 semanas, y da la casualidad que viene un señor que es Curbelo, que se ha muerto ya, por supuesto, y llega a ver así quién estaba dentro del calabozo, y cuando yo estoy de uniforme y todo, y le digo, mira chico, esto parece un error de la revolución. O sea, quiero que él nos conocía a nosotros ya, porque él había trabajado en Varadero con los camiones, cuando estaba haciendo la Vía Blanca, y le digo, mira, para que tú le avises a mi papá que yo estoy aquí y no saben nada de mí, y como yo estaba en Cárdenas, ahora estoy aquí, y entonces esto es un error de la revolución. Y me dijo, no, esto, si tú estás aquí metido en el calabozo, tú no tienes error ninguno. Tú estás aquí por algo, tú estás. Y no quiso pasar. Entonces ahí, el primo mío, Oswaldo, le dice a otro tío mío, ¿por qué tú no vas allá a la comandancia de Jovellanos y averigua a ver cómo está aquello para ver si nosotros podemos rescatar a Reynor? Y llegó el tío mío y dijo, oye, lo dejaron pasar, le dieron 5 minutos nada más. Le dijeron, no, para que lo vea, no, yo quiero que verlo, que no ven para acá. Entonces le dijo, no, le dieron 5 minutos. Y le dijo, oye, no se acerque nadie aquí. Tienen un emplazamiento arriba, tienen una calibre 30, y esto está aquí, que llegan con los M3 que traían los de Girón, y ellos están orgullosos y traen la ropa y traen esto, y tienen una fiesta formada aquí porque dicen que están acabando con Girón. Dile
a Osvaldo que no se acerque aquí. Entonces, cuando pasó eso, viene a verme el Primitivo Lima, que era inspector de prisiones, y me dijo, éramos buenos amigos. Cuando él iba a Cárdenas, íbamos al Bate Marino a almorzar, a comer, y yo le reclamé a él una vez que por qué se había vestido de miliciano. Me dijo, no, porque todo el mundo allá estaba vestido de miliciano. Yo, padre, me mentira. Tú no tienes que ver, tú eres un inspector de prisión, tú no tienes por qué andar vestido de miliciano. No, yo, bueno, y esa fue una anécdota que tuve con él. Teníamos buena amistad. Y entonces me dice, dime la verdad, Reynold, tú no estás metido en nada. Digo, la verdad, te puedo jurar hasta por mi madre, por mi padre, por todo el mundo, que yo no estoy metido en nada. Así que, bueno, yo voy a hablar con Pepín Naranjo, que era el ministro de Gobernación, que era el director de prisiones, para cambiarte a ti para Colón. Y el de Colón, pasarlo para Cárdenas. Como ya tuviste problemas, que el teniente Cárdenas te cogió preso, pues no va a haber ninguna dificultad, porque yo voy a tratar eso con el ministro de Gobernación. Y salió y le propuso pasarme a mí, que era una granja que había, que no era tampoco de presos, en la granja de Colón. Y entonces ahí, pues yo estuve unos días, fingí bien que tú sabes que yo estaba con el gobierno, reclamé si no habían ropa, si no habían colchones, qué es lo que pasa. Hice un buen teatro allí. Y entonces, cuando eso no tenía la experiencia de la historia ahora. Y entonces, pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Que él pudo hacer el canje y yo estuve ahí y fui a Varadero y hablé con un tío mío y le dije la situación, que yo tenía que salir de Cuba. Y él sabía por el punto y caco que se estaban sacando gente. Y le digo, mira, dice, yo te voy a avisar. Acuérdate que no había teléfono, era para llamarte, el teléfono que yo tenía allá en Cuba. Y entonces me dijo, mira, yo te voy a llamar de la boda. Cuando yo te diga que la boda es tal día, ven ya para acá, que ya la lancha va a estar preparada para sacar. Pasaron días y no había ninguna llamada. Entonces mi papá, con el tío mío, con Rubén, fueron a Matanza y compraron una embarcación de esas de pesca, de pescadores, y la trajeron para Boca de Camarioca, pero después no había capitán. Y ellos me pasaban los mensajes, yo, cuando eso ya yo me había ido, esa parte de que no te dije cómo llegué cuando me fui de Colón, pues cogí una guagua de Colón y me fui hasta la casa de nosotros, que estaba a 2 kilómetros de Varadero, y hablé con un tío mío, y de ahí me llevó para La Habana, y entonces estaba yo escondido en La Habana. Entonces yo estaba escondido en La Habana. Como había todavía el gobierno no tenía las condiciones de G2, ni nada para la inteligencia, ni dónde estaba yo, ni cómo estaba, si estaba preso o si estaba suelto, no había control de mí. Y estoy en La Habana, escondido. Un amigo mío me trasladaba para distintos lugares, casas de seguridad. Y un día hablé con el comandante Ramón Guín, que era como familia, era del directorio, y le dije, oye, le dije a él, ¿por qué no nos vamos para Miami? ¿Por qué no te vas conmigo? Estoy buscando para irme. Y me dice, mira, ya yo estuve en Miami cuando Batista, hasta que yo no haga algo aquí, yo no me voy a ir de aquí. Así que, tú sabes lo que vamos a hacer. Ve para mi casa. Mi mamá, mi hermana y mi tía son las que están ahí en la casa. En el edificio 105 en Malecón. Y si tú vas a estar ahí hasta que tú consigas cómo te puedes salir de Cuba. Ahí no vas a tener problemas, nadie te va a buscar, nadie va a hacer nada, ahí tienes de todo, comida, agua, lo que sea. Ahí está todo. Mi mamá y mi hermana y mi sobrina. Ahí no tienes problema con nada. Puedes estar el tiempo que tú quieras. Entonces, pues, ¿qué pasa? Fui para la casa de I, y entonces estuve ahí y ya
ya era demasiado, me daba pena. Y en el mismo edificio vivía el primo mío, y que había estado también en el directorio. Ahí estaba Faure Chomón también en ese edificio. Estaban todos los comandantes y jefes de la revolución. Y entonces, bueno, bajé para el apartamento número 6, que era el del primo mío. Y me dice la tía mía, ya fui a la embajada argentina, ya fui al Perú, ya fui a la de México, ya fui a la de Brasil, pero están todas llenas. Me dicen los embajadas, cada vez que voy a un lugar a pedir asilo para ti, y le he dicho que te van a fusilar si te cogen, porque eres un desertor, y nadie te va. Digo, le está detrás, dice, no vayas a moverte ni le abras la puerta a nadie. Digo, está bien. Ella se fue para la embajada del Perú, y yo, la embajada argentina, está cerquita ahí de donde yo estaba, del edificio 105 del Malecón, y eran las 12 del día. Y yo salí vestido de civil, salí con una pistola y 2 peines en el bolsillo. Entonces hice así, cuando subí a esta línea, y bajé por C, eso está entre C y D. Puede ser o no puede ser, porque puede ser C la del lado derecho o D la del lado izquierdo. Pues yo no soy de la vaya, yo no tengo ese conocimiento exacto pero sí está ahí la embajada y estaba ahí ¿cómo se llama? El restaurante que estaba ahí al lado de la embajada. Y entonces bajé y habían 4 milicianos. 4 milicianos. Entonces, los 4 milicianos, habían 2 en la puerta de frente y 2 en la acera de la esquina de la embajada. Y está uno sentado en el taburete, tiene el fusil aquí y yo lo estoy mirando. Lo estoy calculando y yo camino por la acera, por la parte de afuera. No camino pegado a la cerca. Y cuando me enfrento ya a lo que es la embajada, la cerca de la embajada tenía 2 pies abajo de bloque, de una línea de bloque. Y yo puse una cerca española, saqué la pistola y cuando la dirigí a los milicianos, a los 2 que están en la esquina, uno está en el taburete y el otro está parado. Y el que está parado dice, cuidado que tiene una pistola. Y se corre de donde yo estoy apuntándolo y yo aprovecho, agarro la cerca y me tiro para dentro de la embajada. ¿Ok? Cuando llega ahí ya, llega el embajador y me dice que por qué yo hice eso. Le dije, porque mi tía vino aquí, le dijo a usted, y si podíamos verte buscado en el carro de la embajada. Le dije, bueno, pero es que mi tía estuvo aquí, le dijo a usted que me iban a fusilar, que yo no tenía de dónde esconderme ya, que no había casas de seguridad, y usted dijo que la embajada estaba llena. No, estaba el asistente, estaban de la comisión de orden, que habían de Cárdenas personas ahí, y estaba el primo mío también, Ociel, se había metido primero ya en la embajada, y entonces, pues, ya me dijo, no, ya te van a dar, me dieron asilo, estuve 1 mes y medio ahí en la embajada, me fui de ahí de la embajada, me dieron al mes y medio, estábamos nosotros ahí, le dieron una salida a un grupo, y ahí estaba Tomeo, y estaba Donatón Gente, estaba Manolito Villamañán, que había ido a desembarcar en Girón. Había muchos de la gente de Girón que estaban en esa embajada, que los conocía ahí adentro. Y le dieron salida a un grupo, como de 15 creo, y después nadie más salió. Y entonces me dijeron, hablamos ahí, que hacer una huelga de hambre. Y yo dije, no, a los comunistas no se les puede hacer huelga de hambre. A los comunistas hay que hacerle daño. Nosotros aquí mismo ahora podemos hacerle daño. Vamos a coger los colchonetas esas que quedaron ahí de los que se fueron y vamos a tirarla. Estamos en el segundo piso nosotros. La vamos a tirar al lado de la panadería que estaba al lado de frente, al lado izquierdo. La vamos a tirar entre la panadería y la embajada. Y entonces acá hacemos una valleta esa de ahí. Alcanzaron una valleta, le metí candela a la valleta
la tiramos hacia ahí, le cayó arriba la sábana todo y un poco de alcohol que ya la habíamos tirado a los colchones y todo. Se formó una clase de candela ahí, los bomberos y un escándalo, fue tremendo. A los 2 o 3 días nos dieron el salvoconducto a nosotros. Salimos para Panamá. Y llegamos a Panamá y de Panamá me dieron la entrada a este país. Solicité la visa, entré legalmente. Hace 64 años que estoy en este país. Y no vine aquí para buscar trabajo, porque no fue esa mi idea nunca. Vine aquí a luchar en contra del comunismo, a hacer lo que podía. No vine aquí a hacerme rico, no porque tengo nada en contra de los ricos, pero la idea mía era la lucha contra el comunismo. ¿Por qué? Porque mi abuelo, que en paz descanse, nos habló a nosotros que era el comunismo, que si Fidel Castro cogía el poder era comunista, y ya estábamos nosotros preparados que no, ese gobierno no era para nosotros, no cabíamos dentro de ese sistema. Por eso fue que desertamos. De nosotros en Cuba no hay ninguna familia, nadie, ni por parte de padre, ni por parte de madre, por ninguna parte existe nadie de nosotros en Cuba. Todos vinieron para acá en los años 60 y pico, y todos han muerto aquí, mis padres murieron aquí,